arrancamos a transitar los últimos kilómetros en Guatemala. Tenemos aproximadamente 1 hora y cuarto de viaje hasta la frontera con Belice, nuestro siguiente país. Hemos llegado a la frontera. Ahora hay que cruzar un puente que habíamos leído que hay que pagar. Buenas, ¿cómo va? 20 quetzales pagaría acá por el vehículo. ¿Para ingresar? Sí, migración es al final del puente, el techo rojo. Ok. Este río todavía seguimos del lado guatemalteco. Se debe pagar una tasa por cruzar el puente. Yo creo que solamente lo pagan los turistas, me parece, en billete, en efectivo, así que bueno, para que lo sepan. Y acá ya estamos llegando a donde está Migraciones. Buenas, Buenas. ¿cómo va? Hola. Bien, ¿Para hacer migraciones y aduana? aquí adentro pueden parquear allá. Ok. Súper rápido, súper fácil la salida de Guatemala. Yo creo que fue récord. De las más rápidas llegamos, nos sellaron el pasaporte con la salida, todo bien, y nos hicieron la salida del vehículo, que teníamos que devolver el sticker que nos habían dado a la entrada, y ya está. Y ahora cruzamos acá, veo que nos están fumigando la camioneta. Una buena fumigada fue. Y ahí ya se ve la bandera de Belice. Primer paso, pagar la fumigación, $6. Ahora estamos ingresando al edificio de migraciones. Ya les vamos a contar el detalle, pero se puso muy rara la frontera acá en Belice. O sea, es como si no nos quisieran dejar entrar. Una mala predisposición. No le entendemos nada al tipo que habla en español, pero no le entendemos nada. Nos preguntó si teníamos dron, le dijimos que sí, nos está haciendo ir a buscar el dron al motorhome porque aparentemente no se puede entrar. Así que bueno, ya les contamos cómo sigue esto. Me vine al motorhome a buscar el dron. La verdad que no sé si lo tendrán que registrar o cuál será el motivo. Gente, el calor que hace. La cosa. Hemos terminado con la parte administrativa. Ahora estamos yendo a cruzar. Ya les contamos un poco más. Buenas. You guys already checked this ¿Cómo va? Yeah. passport? Here you are. That's the one that is. Okay. This one. She's the one at the vehicle. Yeah. Yes. She's the boss. She's the boss. Always. It's a good thing, man. It's a Hilux. Yeah. 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 It's a modified Hilux. Modificated Hilux. Thank you. Bye, thank you. Bye, thank you. Welcome to Belice, my friends. ¡Qué re loco! Yo no esperaba ya llegar a un país que se hable inglés así. Se hablan los dos idiomas, inglés y español, pero el idioma mayoritario es el inglés. Casi el 70% habla inglés. De hecho, desde que llegamos acá, todo el tiempo, el primer idioma que nos hablaron fue en inglés, les respondíamos en español y bueno, Salvo recién. el resto de los oficiales nos siguieron respondiendo en español, menos acá él. Y también leí que hay una lengua muy propia de Belice, así que por ahí escuchábamos algo diferente, digamos, que no era inglés ni español. Y los carteles están todos en inglés. O sea, la cartelería, por lo que vimos acá en aduana, es todo en inglés. Antes de salir de acá del complejo, vamos a contratar el seguro para el vehículo, que es obligatorio. Así que vamos por el último paso. Y ahora sí, ya con seguro contratado. ¡Yujú! Nuevo país número 17. ¡Qué locura! Vamos a recorrer Belice, que buscamos si era Belice o Belice o Belice, no sé, pero es Belice. En español y en inglés se escribe con Z, así que por eso lo pueden ver con la C o con la Z.
Vamos a hacer un repaso de lo que fue este cruce de frontera, que nos demoramos más de lo previsto. La salida de Guatemala, como les dijimos, fue súper rápida. Una vez que llegamos a Belice, pasamos por el arco de fumigación, ahí. Pagamos $6 americanos. Después ahí nos fuimos a hacer migraciones. Ahí siempre nos pasa lo mismo. Hay veces que es complicado decir que uno viaja en una casa rodante, digamos, porque siempre están los oficiales de inmigraciones esperando que, no sé, que uno ponga una dirección y demás. Así que siempre les damos una recomendación, siempre tengan un lugar de referencia, porque muchas veces se pide. O sea, nos demoramos porque había que completar a mano todo un formulario. Igual nos hicieron como muchas preguntas y yo dije, capaz que hay algo que, no sé, no está bien, pero bueno, nada, todo perfecto. Nos dieron 26 días, nosotros pusimos que íbamos a estar 20 en el país. Bueno, yo no sé si será que a todos le dan 26 días o porque nosotros dijimos que íbamos a estar unos 20 días, nos puso 26. Raro, pero todo bien. Y de ahí pasamos a aduana. Acá, si hay agentes que trabajan en oficinas de migraciones de cualquier otro país, los invitamos a que sean cálidos, porque es la primera impresión que uno se lleva a un país, cómo te tratan en la frontera. Y bueno, fue como medio raro ahí toda la situación en aduana, como que nos hizo demasiadas preguntas, como que, pero ¿y a qué vienen al país? ¿Y qué van a hacer en 20 días? O sea, muchas preguntas que, o sea, obviamente es su rol, ¿no? Pero te las hacen por ahí de una manera que uno siente, decís, che, bueno, estoy haciendo algo malo. No, y aparte hablaba muy despacito y estaba metido como adentro la cabinita, entonces había que poner la oreja así, no se escuchaba re poquito. Y nos hablaba muchas cosas en inglés, pero nada, al final todo bien. Ahí hicimos los trámites. Resulta ser que no se puede, no sé si volar o ingresar drones a Belice, así que nos preguntó si teníamos, le dijimos que sí, nos pidió traerlo, tomó el dato, el serial number y nos dijo que bueno, que no se puede volar a menos que uno tenga una autorización. Yo me puse a buscar en internet y aparentemente hoy en día para cualquier turista normal no puede volar un dron acá, pero como que leí que en la página web que estaban trabajando en eso. Tuvimos que pagar un permiso de importación del vehículo que nos costó $30 beliceños. Que se puede pagar con tarjeta, se puede pagar en efectivo, serían unos $15 americanos. Nada, después ingresamos, todo bien, vieron a la gente que entró a revisar. Igual fue súper simpático, Sí, hasta te tiró chiste y fue todo. el más simpático de todos. Y contratamos el seguro, que pagamos $45 beliceños. Miren, y ahí se ve la primer bandera de Belice. Qué lindo, nuevo país. Paramos a sacarnos una foto, que les invitamos a los que aún no lo han hecho que nos sigan en Instagram. Ahí siempre vamos publicando contenido más a modo de fotos o videitos cortos, así que les invitamos a que nos acompañen por ahí. Por último, para que tengan en cuenta, no hay ningún requisito ni de vacuna ni de seguro, absolutamente nada, pero siempre recomendamos viajar con asistencia al viajero. Nosotros usamos ASIS 365, es el seguro que venimos usando todo este tiempo, y recuerden que si usan el código Hakuna 365 tienen un 5% de descuento, tienen el link en la descripción. Así que bueno, esos serían todos los requisitos para ingresar a Belice. Y conversando ahí con la gente del seguro, tengo algo para contar. Yo digo, mamá y papá, si me están mirando, por favor, ¿Alguno se vino de vacaciones a Belice? el señor del seguro me pregunta, ¿de dónde sos? ¿De Argentina? ¿Nacida en Argentina? Sí, sí. Ah, me dice, por el color de piel. Y me dice, ¿y sus papás también son de Argentina? Sí, le digo. Me dice, ah, porque parece beliceño. Y después cuando entró Santi le dijo, su señora, que no soy señora, este dedo no tiene anillo todavía. Le dijo, podría ser claramente una beliceña. Si la ven sin la camioneta, por el color de piel. Así que bueno, capaz que me estoy enterando ahora que soy beliceña. Mamá y papá le voy a preguntar cuando los vea. Vamos con la última tarea de cruce de frontera, que es ir al cajero a sacar plata, si tenemos algo de efectivo para los peajes y demás. No pude ingresar, hay que pasar la tarjeta para abrir la puerta y probé con las dos tarjetas que tengo y ninguna abre, así que seguiremos más adelante. Y otra cosita más para contarles es que le preguntamos ahí al señor del seguro y nos dijo que el idioma oficial es el inglés, entonces es la lengua que hablan todos. Y es la lengua que se aprende en la escuela, en la escuela hablan en inglés. Qué interesante ver ya un cambio, ¿no? Porque a lo largo de todos estos últimos países que venimos recorriendo, la cultura
es muy parecida, digamos, o sea, en lo Muy que era latinoamericana. exactamente, en Sudamérica, por ejemplo, está muy marcada la cultura andina y después con cuestiones de comida y después el idioma, todos tenemos particularidades, pero el idioma es el mismo. Entonces, encontrarte acá con un nuevo idioma, de repente, Es un cambio. nos motiva mucho. Miren qué lindos los paisajes, el verde, parece de película. ¿Qué tal se siente estar manejando por rutas beliceñas? Qué lindo, me gustó mucho esto de Centroamérica, de estar todo el tiempo cambiando de cultura, cambiando de país, cambiando de todo y que todo el tiempo sea nuevo, que haya que... Es como muy divertido. Qué loco es empezar a ver todos los carteles en inglés. Y aquí estamos caminando por un nuevo país, leyendo carteles en inglés. Qué cambiazo que metimos así de la mañana para la tarde. Literal. Estoy muy emocionada y va a ser, me recuerda cuando estábamos en Brasil, que al principio, ni bien llegamos, estás todo el tiempo intentando entender el otro idioma, pensando, digamos, o sea, hacer como la traducción de tu cerebro del español al otro idioma, leyendo los carteles. Y esos días en Brasil terminábamos con dolor de cabeza porque de verdad, o sea, estás como pensando por demás todo el tiempo. Así que creo que acá va a ser lo mismo, porque ahora es desoxidar se dice, es sacarle el óxido al inglés y empezar ¡ay, qué lindo! Y con esta paz nos recibe Belice. Miren lo que es este lugar. Acá tenemos la jacuneta estacionada, un lindo atardecer por ahí atrás. Estamos tomando un yogurcito que va a ser nuestro almuerzo merienda. Salud, mi amor. Bienvenidos a un nuevo país. Te noto un poquito transpirada, ¿puede ser? Qué lindo el calor. Yo me sigo sorprendiendo cómo hace la gente para acostumbrarse, esa sería la palabra, vivir con este calor. Voy a ver cuántos grados hacen. Hacen 27 grados. O sea, uno lo ve y dice, bueno, no es tanto. Son las 7:30 de la mañana igual. Con una sensación de 30 grados, una humedad del 81%. Así que después de mucho tiempo hemos vuelto al calor, la estamos pasando muy mal. Es muy difícil descansar sin aire acondicionado. Pero acá la sombra está divino. Tenemos dos opciones, yo creo. O bajamos las hamacas y empezamos a dormir como hacen los camioneros que duermen en las hamacas. No, nos vamos a ir directo para la playa. Teníamos pensado por ahí hacer alguna parada extra antes de llegar a la playa, pero estamos cerquita, estamos a 3 horas de la playa. Para ver si, porque ahí debería correr más brisa. Bueno, al final ayer logramos sacar plata del cajero. Miren los billetes del dólar beliceño, que es la moneda que circula acá. Vale aproximadamente $2 beliceños, $1 norteamericano. O sea que este billete de 100 valdría $50. Este tiene, mira, todos animales, pelícanos, y este tiene el puente de Belice. Nos estamos yendo de San Ignacio, esta ciudad que, o sea, es una ciudad muy chiquitita, tiene 20.000 habitantes y es la segunda ciudad más poblada de todo Belice. Es un país muy chico en dimensiones y tiene muy poca población. En total viven poco más de 400.000 habitantes en todo el país, así que no vamos a encontrar ciudades grandes acá. De hecho, el plan hoy es pasar por la capital, que es Belmopán, y es muy muy chiquita. Ya se la vamos a mostrar y le vamos a contar. Y estamos entrando a Belmopán, la capital de Belice. ¿Cómo fue tu cara? Esto es Belmopán, o sea, porque estábamos yendo a un lugar que se llama
Springfield, o sea, me voy a sentir que estoy en Los Simpsons, pero no sabía que pasábamos por Belmopan. ¿Estás seguro? Te lo vuelvo a preguntar, ¿te he chequeado esto? Primer parada, Belmopan, la capital de Belice. ¿Saben cuántos habitantes tiene la capital? 20.000 habitantes, o sea, es un pueblo prácticamente. Como el Trébol. Como el Trébol tiene 15.000 habitantes. Para los que no saben, el Trébol es la ciudad donde nació Santi. Estoy muy intrigado de entrar a la ciudad a ver. Recién leíamos que es una de las capitales más nuevas del mundo, así que ahora le vamos a contar un poquito. Vamos a aprovechar a cargar combustible, encontrar una Shell. Bueno, hemos cargado 4,8 galones y hemos pagado la módica suma de $32 americanos de combustible. El litro de diésel vale $1.75. ¿Es el combustible más caro que hemos pagado en todo el viaje? Y no sé, es un 70% más caro que el resto de los países de Centroamérica. Así que es muy caro el combustible. Lo bueno es que el país es súper chico, es un poquitito más grande que El Salvador. Así que yo creo que con este tanque que acabamos de cargar tenemos para recorrer todo. Estoy muy sorprendido. No puedo creer que esta sea la capital del país. O sea, es un pueblito muy verde, todo muy arregladito, muy ordenado. Bueno, de hecho se llama The Garden City, la ciudad jardín. Pero es como estar en las afueras del pueblo y estamos en pleno centro de la capital del país. Y acá estamos pasando por toda una parte administrativa que suponemos que debe estar la casa de gobierno y demás edificios. Recién pasamos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que estaba ahí al lado. Seguimos como sorprendidos. Es la capital más extraña que hemos conocido hasta el momento en este viaje. Vamos a ver Springfield, de verdad. Ah, tierra para Springfield. Y en esta oportunidad, en Springfield, vamos a hacer algo por primera vez en este viaje, que es visitar una comunidad menonita. Así que acompáñanos a ver esto que no lo hemos visto nunca a lo largo de este viaje. No Sunday Business, no había mercado el domingo. Veremos encontrarnos con el mercado abierto para ver de cerca la cultura menonita. Una de las principales características de los menonitas es que no van acompañando el avance tecnológico. Ellos se trasladan en carretas tiradas por caballos o bien usan bicicleta, digamos. No usan nada con motor ni con electricidad. Hay diferentes tipos de comunidades, algunas muy conservadoras, otras más tradicionales. Puntualmente esta de Springfield es bien conservadora. Hablan un dialecto alemán que se llama... Vamos a escribir el nombre en la pantalla porque era muy difícil, no lo puedo ni decir. Acá dice Pigs for Sale, chanchos a la venta. Y otro cartel que decía... hamsters a la venta. Ah, es verdad. También hemos visto muchos terrenos que decían a la venta, terrenos, casas. Hola. How are you? You speak English or Spanish? English and Spanish. Okay. And German. Okay. Nice. Sprechen Sie Deutsch? Nice to meet you. You don't speak German, eh? No. So, how are you? Fine, and Fine. you? What's your name? Santiago. You? Santiago. My name is David. Nice to meet you. Sure. We are looking for the market. The market is, the building is a little ahead, like 4 minutes drive, and you'll see a sawmill on the left. Okay. And the next building that's close to the road, a little ahead, on the right,
is the market building. I'm not even sure it's open now. It's Monday and Thursday mornings that it's open. Okay. And they would sell fresh stuff. Are you living in Belize? No. No, We are from traveling. Argentina. Here I would recommend you to go to a different market. There's a market for retail special under Mennonites, a little south. They are open every Tuesday and Saturday. Will you be around for one Saturday yet? We don't know. Maybe. If you would be, it's down south like almost an hour drive from where you were here. Okay. Mountain Valley community, and then it has a fresh market sign right there. Okay. There's quite a bit of options, but you got to be there like a 7 or 7:30 in the Okay. morning. Okay. Because people are rushing in there and getting their fresh stuff. You're getting your Okay. squash, tomatoes, peppers, and lettuce, and almost anything. We wanted to know Sure. Mennonites. Oh, It's yeah. our first time. Oh yeah, for sure. It's very interesting. And if you wanted to take a little look, I will be a little busy with this next guy. I had arrangement to come in here, but if you wanted to park in here and just Yeah. take a little look through my nursery where I'm growing 200 different species of fruit plants, you can always stop in and take a look. Okay. Thank okay. you. Perfect. We'll be back. Sure. Thank you very much. All right. See you. Súper amable David, nos sugirió igual que si queríamos seguir avanzando para poder ver el resto de la comunidad y después nos invitó a que podamos conocer ahí sus plantaciones. Súper amable. Yo pensé que eran muy cerrados, pero se ve que, bueno, nos habían contado, nos habían recomendado venir a esta por esto del mercado, como que están acostumbrados a interactuar con personas fuera de su comunidad, digamos, no es que son tan cerrados. Y bueno, de hecho en el momento que estábamos nosotros salió una camioneta, entró otra y bueno, personas digamos que se ven fuera, ajenas a la comunidad menonita, que seguramente para hacer negocios y poder vender sus plantaciones. Así que bueno, vamos a seguir avanzando unos kilómetros y ya regresamos a conocer a David. No sé si se alcanza a apreciar ahí la ropa, es muy característica. Los hombres andan siempre de pantalón negro o leí que también usan jeans, pero las mujeres siempre están de vestido largo, así que es algo súper característico y además siempre llevan la cabeza cubierta como con un, no sé si es sombrero o si tendrá algún nombre particular en su vestimenta. Se dedican exclusivamente a la agricultura, a la ganadería también. Bueno, allá hay un montón de personas. Pareciera ser como que están en la escuela, ahí, no sé. Igual nosotros somos los bichos raros acá. Me siento como un poco raro estando acá. Es como entrar en una película. Como si estuvieras viendo una película de hace, no sé, de época, igual. Bueno, y vamos a entrar acá a lo de David. A ver qué podemos conocer y aprender y ver de los menonitas. Bueno, y esto es lo que para nosotros sería un vivero. Se ve súper grande. Uy, es gigante por allá, miren. ¿No tenés frío, mi amor? Hace un calor. Bueno, recién estuvimos hablando un rato con David y le preguntamos si podíamos filmar. Nos dijo que sí, que no había problema, pero que no filmemos, que preferían que no filmemos a las personas. Así que bueno, por eso nos vinimos más acá para filmar. Y contarles, nos decía que viven unas 300 personas acá aproximadamente en la comunidad, que acá en Belice hay como 4 comunidades principales. No sé si se pudo alcanzar a ver en alguna filmación, son todos rubios. Porque, digamos, los menonitas, por lo que yo estuve leyendo, se instalaron en la parte, digamos, en Rusia, y de ahí después fueron emigrando, primero a Canadá, después a Estados Unidos, después a México,
Y de hecho, si bien los menonitas a lo largo de todo el mundo, digamos, han ido llegando hace muchos años, acá fue un poco más tardío, fue recién después de 1950 que llegaron a Belice. Ya nos fuimos de la comunidad, la verdad es que nos gustó mucho poder haber entrado a conocer, a ver. Obviamente que estuvimos muy poquito tiempo, David fue sumamente amable, pero obviamente que estaba con sus tareas, nosotros no queríamos incomodar, pero nos gustó mucho haber podido ver en primera persona a los menonitas. Que obviamente uno ve en las películas o por ahí escucha, pero verlo es muy diferente, no deja de parecernos raro o diferente, pero lo decimos con mucho respeto, digamos, cada uno es una elección de vida y vive de una forma diferente, y ellos viven ahí en su comunidad, muy separados del resto de Belice, pero muy tranquilos y en su mundo. Lo que a mí me genera intriga es, por ejemplo, que no tuvimos oportunidad de preguntar esto, no vuelvo a decir porque estaba ocupado, pero es si los niños, los adolescentes, digamos, saben que podrían tener acceso a otras cosas, lo conocen y eligen no hacerlo o no, o lo desconocen, porque digo, lo pensaba cuando, no sé, pasábamos ahí con la camioneta, digamos, y es algo que te llama la atención, entonces me genera esa... Incluso cuando baja alguien con un celular, con internet, con mil cosas que ellos... O vestido de otra manera, digamos, cosas así, entonces me genera esa intriga, pero bueno, ojalá que en otra oportunidad podamos seguir aprendiendo más, y si no, bueno, por lo menos ya nos llevamos un pantallazo. Quiero hacer una aclaración, los menonitas no son lo mismo que los Amish. Hay una serie que está muy buena, que puedo recomendar, que ya la vimos, se llama Poco Ortodoxa, pero no eran menonitas, pero bueno, son culturas que tienen algunas similitudes, que dejamos ahí la recomendación por si la quieren ver. Ahora veníamos por la ruta y dijimos vamos a buscar algo para comer, y miren con lo que nos encontramos: pupusas salvadoreñas. Así que vamos a comer unas pupusas por acá, de queso con loroco. Pedimos 4 pupusas, 3 de queso y a vos te pedí una de queso con loroco. Y Blanqui es salvadoreña, así que vamos a comer pupusas salvadoreñas. Lo supuse porque vi la bandera acá. ¿Y ustedes nacieron acá o se vinieron? O sea, ¿naciste allá en Salvador y se vinieron para acá? Ya nos vinimos para acá. Ajá. ¿Hace muchos años estás acá? Yo tenía creo como 12 años y ahora tengo 41 años. ¿Y vos naciste acá, en Belice? ¿Y has ido a El Salvador? ¿Conoces? ¿No? ¿Y hablas en inglés y en español? Sí. ¿Y qué te gusta más hablar, en inglés o en español? Los dos. Los dos. Vamos a probar jugo de tamarindo. Me hace acordar al Chavo del 8, tamarindo. Es muy rico. A ver. Es como una mezcla de kiwi y sandía. Ajá, ese es de un árbol. Es un árbol. Yo tengo una casa, crece muy grande. Y si ustedes lo hacen en Google, está como choricito. Y son unas semillitas. Está bien rico. Qué rico. ¿Vos qué dijiste? Kiwi y sandía. Para mí tiene como un poco de sabor a melón. Ah, es verdad. Sí, creo que me confundí de sabor. Panza llena, corazón contento, seguimos ruta. La verdad que muy lindas las rutas que estamos transitando. ¿Vamos para la playa? Vamos a ver si encontramos un poco de brisa marina que nos permita pasar un poco mejor este calor. Y si no, yo creo que o vamos a tener que dormir acá dentro de la camioneta con aire acondicionado, o hacer algo que no hemos hecho nunca en este viaje, es ir a buscar un hotel, un lugar para pasar la noche en pos del calor, digamos. Porque un montón de veces dijimos, bueno, si esta noche la pasamos muy mal, busquemos un lugar, y al final uno como que se dice, no, bueno, dale, me la banco, termino pasando la noche acá, pero anoche realmente hizo muchísimo calor, así que vamos a ver cómo está el clima en la playa. Recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trasfumante,